A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. A caballo puro tu pasión. Bueno, aquí estamos arrancando en esta fórmula perfecta con todas y toda nuestra audiencia. Vale, un saludo en esta visión estratégica de seguir acompañando juntos a Referente Informativo, y en el que hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Emilio Hernández, ingeniero, doctor, investigador de nuestra Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor. Gracias. Para nosotros siempre es un valor agregado. Hoy vamos a hablar de algo que es la reconstrucción, porque esto es un tema que, aunque la gente no entienda en los 5, porque no conocen muchas veces la visión, en los estados que más impactó el terremoto dejó huellas. Hay unos que no dejaron, gracias a Dios, huellas sustantivas como el estado de La Guaira, pero hay hoy grandes calamidades con el tema estructural, las vías, puentes. Es decir, hoy nada más y nada menos nuestro gobierno en una estabilidad de gravitación, tanto de atención a nuestro pueblo, tiene que ir también en reconstrucción, y no podía faltar que tengamos al doctor Emilio, que usted en estos días dio también una visión de lo que es la urbanidad de todo esto. Bienvenido, profesor. Ahí tenemos unos videos de Delcy, pero yo quería que usted arrancara. Bueno, sí, yo soy académico, investigador, valoro el conocimiento científico, la ingeniería, todo esto, pero desde esta perspectiva que lo define a uno, pues hasta cierto sentido. Yo valoro el sentido común, no solamente el tema científico, sino el sentido común, y creo que es una de las cosas que tenemos que introducir en los planes de desarrollo urbanístico. Es decir, desde el punto de vista de ingeniería y de análisis sísmico y de protección sísmica, un experto nos puede decir, bueno, a un edificio hay que ponerle unas columnas con tantas cabillas, de mínimo tal espesor dependiendo del alto del edificio, etc. Pero, digamos, ese conocimiento es importante, es fundamental, pero también el sentido común de decir, en las zonas sísmicas no debemos hacer desarrollos de edificios tan altos, porque aunque en principio sean sismo resistentes, porque de hecho muchos de los edificios que colapsaron en La Guaira eran sismo resistentes, fueron construidos en los años 70, cuando ya se había modificado la norma después del terremoto del 67, y sin embargo colapsaron, porque siempre habrá una característica de onda sísmica que afecte hasta el edificio más sismo resistente.
porque no es solamente la intensidad, es la característica de la onda y, digamos, la participación, por decirlo así, de un fenómeno físico llamado resonancia. Es decir, hay ondas que, aunque no sean tan fuertes, si entran en resonancia con una estructura, la estructura se bambolea hasta que se cae. Entonces, el sentido común es lo importante, yo creo, en una reconstrucción masiva de las zonas afectadas, empezando por edificios pequeños, edificios de 3 pisos. ¿Por qué digo 3 pisos? Porque en 3 pisos da tiempo de salir del edificio. Yo he visto muchas recomendaciones por ahí que dice, si usted vive del piso 3 hacia abajo, salga corriendo. Si vive más arriba del piso 3, busque un lugar seguro dentro del edificio, pero es que no quedó lugar seguro en muchos edificios colapsados. Entonces, edificios del tipo, por ejemplo, como los que se construyeron en la época del Banco Obrero, edificios alargados de 3 pisos, pero que además se han seguido construyendo, porque en Misión Vivienda ha habido muchos desarrollos de 3 pisos, los hay de todo tipo, pero hay desarrollos de 3 pisos, o por ejemplo, se me ocurre ahora Nueva Casarapa, que está en Guarenas. Esos son edificios de 3 pisos, edificios bien construidos con mucha ventilación para que no necesiten aire acondicionado o que el aire acondicionado, digamos, se opere con mucho menos esfuerzo. Edificios que no necesitan ni siquiera ascensor porque son de 3 pisos. Es decir, que no solamente representarán un ahorro energético importante, sino que además protegerán a la gente. Yo entiendo que, digamos, los edificios altos, digamos, por un tema económico, de beneficio económico, digamos, la deducción económica es que hay que hacer edificios altos donde el terreno es caro y edificios más pequeños o casas donde el terreno es muy barato. Sin embargo, yo creo que hay que sobreponerse a la lógica económica y, digamos, imponer una lógica humana, una lógica humanitaria. Entonces, hacer una reconstrucción basada en el sentido común, basada en la posibilidad de que la gente viva sin el temor, digamos, o con la posibilidad de salir de la construcción en caso de un evento sísmico o de un evento de otra naturaleza, que puedan evacuar rápidamente, que haya vías de evacuación, zonas de refugio rápido, etc. Es un concepto urbanístico completamente distinto, al margen de la lógica económica. Tiene que haber lógica económica en cierta medida, siempre, pero que no se imponga la lógica económica a la lógica humanitaria. Fíjate, yo sí creo, dentro de todo este tema, que aquí tiene que haber ya una legislación para regular en estos estados, en el caso del estado de La Guaira, y sé que gracias a Dios que está nuestra Asamblea Nacional con Jorge, que es médico, ¿sabes? Pero yo siento que tiene que haber una regulación porque eso le compete a las alcaldías. Y aquí tenemos que ir a un plan urbanístico, y más aún en el estado de La Guaira. Yo creo que ahí, porque estos son edificios que tienen 60, 70 años, que fueron, imaginémonos, pues esto en el tiempo, hay un tiempo pues en el que se construyeron, muchos de ellos por el tema privado. Entonces, yo creo que hay que empezar a legislar para ir conduciendo una nueva urbanidad. Ahí tenemos unos videos de la doctora Delcy, uno en plena operación de reacomodo, plena operación, pero esto no es una estabilidad ahorita, esto es una estabilidad que nos va a llevar tiempo, porque hay que atender. Aquí la politiquería, todo este tipo de cosas hay que dejarlo a un lado, aquí hay que atender, hay que empezar a resolver, y todo lo que sobrevino después de este temblor, que aquí nos mandan mensajes, Falcón, Aragua, imaginémonos, Distrito Capital, La Guaira, y otras zonas del país, Miranda,
Mira, aquí tenemos varios. Tenemos igualmente Anzoátegui, es decir, hay varias, en puentes, en caminos, ¿qué fue lo que hemos sobrevenido aquí? Entonces ahorita es una atención estratégica que tiene que hacer nuestro gobierno con la Asamblea Nacional. Vamos a ver, porque ahí tenemos a Delcy en reconstrucción, pero también ella invitó a Yamamoto, un japonés, que ha estado inmerso, se ha abocado a participar en asesoría donde han habido grandes desastres, porque hoy vamos a tocar el tema de la reconstrucción. Tenemos a un invitado de lujo, a un investigador académico, de verdad que quiero felicitarlo porque siempre está aquí con nosotros, dándole vida a Referente Informativo. Vamos a ver estos videos, por favor. Nos complace mucho, luego de estos días duros que vive nuestra patria, de dolor, de duelo, de tristeza, que iniciemos recuperación de infraestructura, principalmente de las viviendas de quienes tuvieron que dejar sus casas por el miedo tremendo al duplete sísmico, por la experiencia que se vivió, pero también por las afectaciones a las viviendas. Y hoy estamos arrancando en este gran despliegue del plan Venezuela Renace. Vamos a atender todos los apartamentos, los edificios impactados y afectados. Estamos acá en la avenida Bolívar de Caracas, interviniendo simultáneamente 20 edificios. Me acompaña el vicepresidente de Servicio y Obras, el presidente de la Comisión Presidencial, que está verificando estructura por estructura, si hay impacto, si hay afectación, el ingeniero ministro Garcés, me acompaña la alcaldesa de Caracas, el jefe de Capital, bueno, el equipo completo, Juntos Todo es Posible, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que están ahora bajo el mando y la conducción del plan Venezuela Renace. Vamos en unión. Yo estoy viendo aquí de nuestros trabajadores, las trabajadoras, de nuestra juventud, están los estudiantes incorporados, están los profesionales, ingenieros, arquitectos. Este es un trabajo de Venezuela toda. Y por eso yo llamo a construir una nueva Venezuela también. No se trata solamente de infraestructura, hermanos y hermanas. Se trata también de construir el nuevo ser venezolano, la nueva ser venezolana, desde la solidaridad, desde el amor, desde la comprensión al prójimo, desde la misericordia, desde la humanidad. Esa nueva Venezuela nos toca construirlo a todos juntos, en unión nacional. Así que bueno, aquí estamos. Fíjense, estamos desplegando materiales de construcción en apoyo a las brigadas. Allá están. Un saludo a nuestros trabajadores que están en rapel interviniendo en los edificios. Gracias, hermanos y hermanas, porque le devuelve el hogar a quien, bueno, se vio afectado por el doble terremoto. Entonces estamos ya distribuyendo materiales. Atiende a un plan técnico, tiene que haber viabilidad técnica. Venezuela, hay que decirlo, es un país sísmico y seguirá siendo, y nosotros tenemos que atender todos nuestros procesos constructivos con una habilitación técnica para no poner en riesgo en futuro a la familia, para no poner en riesgo vidas. Así que ese plan técnico tiene además una plataforma tecnológica, un sistema de información centralizado, y esa habilitación técnica se va a requerir para cualquier tipo de reparación, de reconstrucción y de edificación. Así que nosotros vamos con esta plataforma articulado, la Comisión Presidencial para la Habilitación, el Estado Mayor para los campamentos transitorios y vivienda, porque no solamente se trata de atender a las personas víctimas del terremoto que perdieron, además de seres queridos, perdieron también su hogar, sino construir el futuro, proyectar el futuro. En eso estamos trabajando y estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos como Japón,
Perú, Chile, ya hemos contactado los gobiernos para tener aquí especialistas que nos permitan, junto al Estado Mayor y la Comisión Presidencial, ver qué estructuras que se encuentran en amarillo requieren ajustes sin que esté comprometida la estructura. Y bueno, los que tienen semáforo rojo es otro tipo de tratamiento, pero vamos ya, como lo estamos haciendo, con semáforo verde y semáforo amarillo, para que la gente pueda volver a su hogar. Así que yo quiero desde acá hacer dos pases. Voy a hacer un primer... internacional con Venezuela por los sismos del pasado 24 de junio que afectaron a 7 estados del territorio nacional. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el ingeniero estructural de origen japonés Hideki Miyamoto, representante de una de las empresas especializadas más reconocidas mundialmente en reconstrucción de zonas afectadas por terremotos, para apoyar en la rehabilitación integral de infraestructura y vivienda en diferentes espacios del país. En esta reunión se encuentran presentes el doctor Jorge Rodríguez, presidente del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Vivienda, Jacqueline Faría, presidenta del Plan Venezuela Renace, Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Paola Posani, ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura. Igualmente destacamos la presencia de Félix Plasencia, jefe de la misión diplomática venezolana, designado para representar a nuestro país ante los Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Hideki Miyamoto es un prestigioso ingeniero estructural, experto mundial en resiliencia, respuesta y reconstrucción ante desastres. Es el fundador y actual director ejecutivo de Miyamoto International, una firma global de ingeniería estructural y gestión de riesgos que opera en múltiples continentes con el propósito de salvar vidas frente a catástrofes naturales. Brinda asesoría técnica y estratégica a entidades de máxima relevancia como el Banco Mundial, agencias de la ONU y diversos gobiernos internacionales. Ha liderado equipos de ingeniería en el terreno para la evaluación de daños, reparación de estructuras y capacitación local tras grandes desastres como el terremoto de Xinjiang en China 2008, el terremoto de Haití en 2010, donde coordinó la evaluación de más de 400.000 edificios dañados, en el terremoto de Tohoku, Japón en 2011, el terremoto de Nepal en 2015, los terremotos de Puerto Rico. Bueno, importante lo que hoy estamos viendo, ya que vamos a poner plano general, por favor. Vamos a poner plano general. Fíjate, es importante porque hay que tener un poco de delicadeza, porque van a creer que aquí nosotros no tenemos ni nada de libreto ni nada de eso. A mí no me gusta eso. Y ahí va la pregunta, ¿no? Es casual hoy, con 1088 medidas coercitivas unilaterales, que estamos demandando que nos levanten eso al gobierno de Estados Unidos con el debido respeto, porque esto es una calamidad. Bueno, aquí está Miyamoto Global. Vienen asesorías que han abordado infinidad de calamidades, de terremotos y en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, la urbanidad hoy, a mi criterio, para la doctora Delcy es importantísimo, es decir, para ir hoy ordenando la casa. Ahí yo creo que hace falta también, uno que tengo años con el tema jurídico, dando clases y todos estos temas que tienen que ver concatenados con la Constitución, regular, como tú lo has dicho, que yo creo que esa es la tónica hoy, el tema de qué es lo que se va a construir, cómo se va a construir, cómo se va a reconstruir. Son este tipo de cosas que hoy vamos a empezar a trabajar, pero antes de irnos a la pausa, yo quisiera que tú nos dieras un comentario, porque hay que felicitar a la doctora Delcy, porque está buscando dentro de la globalidad lo mejor para abordar todo esto que viene sobrevenido del terremoto del 24 de junio. Usted le dio respeto, doctor. Sí, bueno, con respecto a las medidas coercitivas unilaterales, hay que ser realistas. Estados Unidos no va a retirar las medidas coercitivas, no lo va a hacer. Este tema depende de nosotros y no lo va a hacer
porque ellos no les interesa, digamos que haya víctimas. Ellos producen víctimas en muchas partes del mundo. Si ellos mismos las producen, las generan, ¿por qué les va a importar las que genera la naturaleza? No les importa. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestros propios caminos con los recursos que podamos generar. Y hay cosas muy sencillas como las que yo les comenté antes, que es una replanificación urbanística, no permitir edificios altos, tratar de ir a un esquema de extenderse en el terreno con edificios bajos, no concentrarse en el terreno con edificios altos. O sea, eso es, si nosotros, digamos, atendemos a esa regla famosa de Pareto, que con el 80% con el 20% del esfuerzo se logra el 80% de los resultados y el otro 20% necesita 80% de esfuerzo. Entonces, el 20% del esfuerzo que va a lograr el 80% de resultados efectivos es una legislación que prohíba los edificios altos en zonas sísmicas, así de sencillo. Y que de paso podemos incluir características modernas en estos edificios que realmente son antiguas, pero que se están pasando a ser modernas por un tema energético, que es que los edificios puedan ser climáticamente adecuados, es decir, que no generen grandes cantidades de calor, que haya ventilación cruzada, es decir, hacer una normativa que no solamente impida edificios altos, sino que además obligue a, digamos, a que las nuevas construcciones tengan unas condiciones mínimas de habitabilidad confortable, sin necesidad de recurrir a aires acondicionados, a ascensores y a una cantidad de cosas que son gastos que Venezuela tiene que importar, o sea, son elementos que tiene que importar. Entonces nosotros podemos, no quiere decir que al que quiera tener un aire acondicionado, que lo tenga, pero incluso en ese caso, un edificio que es fresco, si pones un aire acondicionado, trabaja menos. Entonces, nosotros tenemos que atender a eso. Con el 20% del esfuerzo, una legislación que no cuesta mayormente nada, simplemente poner esa normativa que impida edificios altos en La Guaira, en ciertas zonas de Caracas, que son zonas más vulnerables que otras zonas de Caracas. Sí, sí. Ya lo sabemos, incluso desde el año 67. Sí, fíjate, y eso es importante, pero yo quería ver si por favor, para ver si nos vamos a la pausa, porque esa materia yo creo que tú la has dado varias veces y no podía faltar que hoy tuviéramos un programa especial de verdad, porque sé que el estudio en todo esto es importantísimo y nuestros invitados, quiero agradecerles los mensajes que siempre llegan al 0424-205-2704. Vamos a poner otra vez el Slincer nuevamente. Vamos a irnos a la pausa, por ahí está, ¿ves? Muchas gracias al equipo de máster, que por ahí está la Sargento Bolívar, un saludo a ella también. En la dirección tenemos al teniente Alejandro Corredor de la Guardia Nacional y tenemos al Ejército por ahí. Vamos a ir a una pausa, profesor, porque hay que venir de verdad en todos estos temas, que es la gran preocupación de hoy, de no hacer las cosas a lo apurado, y es lo que yo siento que la doctora Elsie está clara, está bien encaminada, ella como estratega y técnica que es, ese es el camino, doctora, que ir haciendo las cosas en pausa, en tiempo, dejar la politiquería de un lado, de parte de algunos sectores, los medios de comunicación. ¿A quién le puede quitar el honor y de verdad el papel que ha jugado el Estado venezolano, muy especialmente el gobierno, la Asamblea Nacional, con el rescate y un medio de comunicación que pareciera que obvia, con periodistas en esas áreas? Hay un pueblo que acompaña, pero toda la gran fuerza, todo el gran músculo viene del gobierno, el esfuerzo del gobierno nacional, el esfuerzo de nuestras médicas, nuestros médicos, de los bomberos, de todo el sistema estratégico de protección civil y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Quiero saludar a nuestro ministro, nuestro general en jefe, Gustavo González López, que está operacionalizando con la autoridad única, nuestro mayor general Zulbarán Quintero, bajo las líneas de la doctora Delcy, es decir, toda una operación, rescate, igualmente con la Asamblea Nacional, mira, operacionalizando atención, bueno, todo, un gran andamiaje hoy, que va a continuar y se va a mantener, porque este tiempo no es ahorita, esto hay que aguantarse porque siguen la réplica. Y ante la réplica está el sistema estratégico acompañando todo y todo. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Mira, volvemos, importante continuar en el tema de la reconstrucción, pero en este momento están abordando el estado de La Guaira y donde se requiera están todos los sistemas de protección civil igualito. Ahora, yo quería, con el debido respeto, profesor, ahí tenemos unos videos, un video que nos habla de la experiencia de otras partes, porque vamos a empezar a sacar videos de otras partes de lo que son las perspectivas a corto, mediano plazo, que son las reconstrucciones. Podemos verlo, no sé si querían, vamos a verlo. Abril de 2015. Un terremoto de 7,9 grados sacudió Nepal en el sur de Asia. Más de 8.000 personas murieron sepultadas bajo los escombros y 17.000 resultaron heridas. La capital, Katmandú, el 75% de los edificios fueron destruidos, dejando sin hogar a decenas de miles. Las familias afectadas necesitaban con urgencia comida, agua y otras necesidades básicas como medicamentos y refugios. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Efraín Kozen. What we need is to continue to assure that we receive the resources that are required so that no person goes hungry or no person goes without the assistance that they need. Hasta este momento, el PMA ha distribuido alimentos para más de 300.000 personas, especialmente aquellas que se encuentran en áreas remotas y de difícil acceso. Angeli Mendoza, portavoz de Kerauja. We're using trucks where we can and helicopters in order to reach the farthest, remotest mountainous areas with our food assistance. We're combining our food with other urgently needed relief items such as tents and medicines. Según UNICEF, que está trabajando con el gobierno y otros socios, unos 2 millones de niños y sus familias necesitan ayuda inmediata. Más importante aún, los niños que han sido separados de sus padres tienen una necesidad urgente de apoyo para sobreponerse al trauma. Los equipos de UNICEF trabajan para identificarlos, ayudarlos y confortarlos de su pérdida. También se han establecido refugios temporales donde los niños pueden venir, jugar, aprender y tratar de volver a su vida rutinaria, dice la jefe de los servicios de protección a la infancia, Virginia Pérez. What you see in here is what we call child-friendly spaces, and it's a space for children to play, to feel safe, to meet with their friends and to regain a sense of normalcy in their lives. Como muchos otros niños, Mónica vive en una tienda en un campamento vecino para desplazados. Su casa quedó completamente destruida por el terremoto, pero su familia se las arregló para escapar. Mientras la temporada de los monzones se acerca, fuertes réplicas y terremotos continúan sacudiendo el país. Cerca de la frontera que Nepal comparte con China se siente otro temblor. Pese a ello, la vida está empezando a volver a la normalidad y las escuelas reabren sus puertas.
Este reportaje fue producido por... Ningún país puede evitar un terremoto, pero sí decidir cómo recuperarse. Las historias de Japón, México y Chile muestran qué funciona cuando hay que empezar de cero. Un terremoto puede durar apenas unos minutos, pero sus consecuencias pueden cambiar un país durante décadas. La gran pregunta es, ¿cómo se vuelve a empezar cuando todo quedó destruido? Hoy Venezuela enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente. Miles de desaparecidos, ciudades devastadas y una reconstrucción que llevará años. Pero no sería el primer país en atravesar un desafío así. ¿Qué hicieron otras naciones después de sufrir terremotos devastadores? ¿Qué decisiones tomaron y qué puede aprender Venezuela de esas experiencias? Uno de los primeros casos es el de Japón en 2011. En ese año, el país sufrió lo que durante 6 minutos fue el cuarto terremoto más potente de los últimos 500 años. Tuvo un saldo de casi 20.000 muertos y más de 2.500 desaparecidos. El terremoto y el posterior tsunami destrozaron ciudades enteras del nordeste japonés. Luego del desastre, muchas ciudades reconstruyeron barrios completos en áreas más elevadas, y el gobierno japonés destinó más de 6.800 millones de dólares a una muralla de hormigón para frenar potenciales tsunamis. La muralla mide 12 metros y medio de alto y se extiende por 400 kilómetros, haciendo un límite entre el mar y la zona urbana. Pero no solo eso, también se desarrollaron redes de sensores submarinos para detectar movimientos en el océano y enviar alertas en poco tiempo. Como refuerzo, se plantaron más de 9 millones de árboles para formar una barrera natural contra la energía del agua. Para Japón, la reconstrucción no consistió solamente en volver a levantar edificios. También significó prepararse para que una tragedia similar nunca volviera a causar el mismo nivel de destrucción. Hace 4 décadas, en 1985, México vivió su peor terremoto, que dejó cicatrices profundas. En cuanto a números, la cifra oficial de muertos fue de 3.192, pero historiadores y otras fuentes aseguran que hubo más de 10.000 decesos. Este desastre fue un antes y un después para la sociedad mexicana y las autoridades políticas. Yo creo que desde un principio yo vine aquí con la idea naturalmente de rescatar a mis familiares, pero al estar aquí yo me di cuenta que podía hacer mucho más que nada más esperar a que lo rescataran. Entonces empecé a tratar de poner mi grano de arena como todos lo han hecho. Ahora hay una especie de fraternidad entre todos los que trabajan aquí. Ante la lentitud de Miguel de la Madrid, la sociedad civil se organizó para las operaciones de rescate y... Bueno, ahí volvemos. Importante toda esta reflexión, porque vemos que Nepal, Japón y otros países han sufrido en menor, mayor y más aún en este doble terremoto, lo que la Venezuela de hoy está abordando con protocolos, con técnicas, con personal de verdad expertos en todas estas áreas. Es decir, aquí no se está improvisando. Y es una reflexión que yo quisiera que nuestro doctor Emilio nos dé en esta visión estratégica de ver las experiencias en otras partes del mundo. Sí, con debido respeto, profesor. Fíjate, una de las cosas que dice el video es que el objetivo de Japón después del terremoto no fue solo reconstruir, sino tratar de hacer que no vuelva a suceder, digamos, los daños no vuelvan a suceder en la misma magnitud. Entonces, nosotros tenemos que ver un poco la historia, digamos, tratar de captar cómo son los ciclos de desastres naturales. Entonces, mucha gente va a decir que yo soy que soy pavoso o que yo voy a producir un efecto negativo en la naturaleza por lo que estoy diciendo. No. Vamos a empezar por los ciclos de los terremotos. Si se ponen a ver, como cada 60, 70 años ha habido un terremoto en Caracas y La Guaira.
pero lo mismo sucede en el oriente del país, o sea, Cumaná, acuérdate del terremoto de Cariaco, Claro. y en Mérida. En Mérida. No me vayan a decir que soy pavoso, pero lamentablemente hay que estar preparados porque el próximo gran terremoto de Venezuela va a ser en Mérida. Claro, acuérdense que están No las quiero fallas. alarmar a nadie porque eso no va a pasar mañana. Claro, claro, pero son las no, fallas. no va a pasar mañana, no, porque son las fallas, Son las exacto, el fallas que movimiento. están ahí, que están Pero ahí, que ha no habido como un podemos- ciclo. claro, claro. Mérida, Caracas, Cumaná. Mérida, Caracas. O sea, Está- hay un ahí ciclo. están todas las Entonces, fallas. en Mérida tiene que haber ahora, no para reconstruir, sino para prevenir. Y yo sé que lo están haciendo. Yo sé que ellos hacen simulacros. Ellos están conscientes Sí. en Mérida, hacen simulacros en escuelas y todo esto, pero hay que hacer un sistema de prevención porque es muy posible que sea en Mérida. Otra cosa, en La Guaira no solamente ocurrió un terremoto ahora, acuérdense de la vaguada, de los deslaves En el 99. en el 99. La anterior vaguada, eso se pusieron a investigar, fue como en el 1950, es Así decir, es, más o menos así es. cada 50 años hay un episodio fuerte de vaguadas, más o menos, o sea, no quiere decir que es cada 50 años ni que son, a veces se atrasa, a veces se adelanta, por eso es que los terremotos no se pueden predecir. Yo no quiero insistir, no estoy diciendo que va a haber un terremoto pronto en Mérida, ¿no? Sino que históricamente suceden este tipo de cosas. Me refiero a Mérida, la región de los Andes, ¿no? En general. Entonces hay que tener muy claro los planes de evacuación, todos los sistemas, cada quien en sus casas debe saber dónde se va a refugiar. Si vive en un piso bajo, cuál es su protocolo para salir. Si vive en un piso alto, cuál es su protocolo para protegerse. Todo eso influye, es parte del conocimiento de la gente. Y en La Guaira, en el estado de La Guaira, el asunto es que es muy probable que el próximo evento no sea un terremoto, porque ya ocurrió el terremoto, digamos, y lo más probable, no estoy diciendo que eso va a ser así, porque uno no puede predecir lo que va a hacer la naturaleza, lo más probable es que el próximo evento destructivo en el estado de La Guaira sea una vaguada, no un terremoto. Entonces hay que planificar para ambos escenarios. De vaguada, es decir, hay que tratar de evitar la construcción en los cauces de los ríos, y terremoto, hay que tratar de hacer construcciones bajas. Fíjate, aquí me está mandando mensaje Omar, quiero saludarlo, el equipo de producción. Estamos hablando de la falla de Boconó, que queda allá en los Andes, la falla del Pilar, que queda allá en Oriente, es decir, estamos abordando hoy que esto tiene que ir como una enseñanza preventiva y me parece lo mejor. Sí. Y sabemos que la presidenta tiene esa visión cuando nos trae gente del extranjero, nada más y nada menos, aquí está, porque no, el Global Miyamoto, son compañías que están adaptadas a lo que hemos visto ahí en las experiencias de todas estas calamidades de otros mundos. Es decir, yo siento que el gobierno está dándole vida estratégicamente ante cualquier situación. Y hay que prevenir, mira, me parece perfecto eso. Fíjate que esas falla de Boconó, falla de San Sebastián, El falla Pilar, del el Pilar, me realmente está hablando son, el equipo, gracias, son tres secciones de una especie de falla madre, por decirlo de alguna manera, no lo estoy diciendo técnicamente, que son la fricción entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Entonces, una de las cosas que en estos días sacó Fumbicis en un mensaje, está haciendo un que buen fue bien trabajo, importante, está haciendo un que buen trabajo la fundación. las fallas en Venezuela tienen un corrimiento horizontal, no vertical. Cuando la falla tiene un corrimiento vertical, hay más probabilidades de tsunami. Aquí no ha habido, bueno, sí ha habido en la historia, porque se supone que Nueva Cádiz, que fue una ciudad que se hizo en la isla de Cubagua, al principio de toda la era de dominación española, fue destruida por un terremoto con posterior tsunami. Pero, digamos, tsunami no es un elemento, digamos, que haya que considerar como prioritario para defenderse de ellos, pero sí vaguada y terremoto. Claro.
Ni siquiera huracán, nosotros no tenemos huracanes. Gracias a Dios no Aquí. está dentro. Entonces, vaguadas y terremotos sí tenemos que hacer planes de prevención, porque eso sí lo tenemos. Entonces, esas fallas, que es la falla de Boconó, la falla de San Sebastián, Fumbisis dijo que ellas tienen, y del Pilar, tienen un corrimiento casi siempre horizontal. De hecho, salió una foto por ahí que hubo un corrimiento de 60 centímetros. Está una foto de una calle corrida así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esa historia y tenemos que tomar en cuenta que, digamos, los suelos, sabemos que en Caracas hay zonas más vulnerables que otras, zonas más rocosas, zonas más sedimentarias, y entonces las más sedimentarias suelen ser más vulnerables porque hay una transformación de la onda en un tipo de onda muy peligrosa para las edificaciones en las zonas sedimentarias. Y en La Guaira pasó igual, hubo zonas que no fueron afectadas, zonas donde había suelo más firme, y en otras que más sedimentarias fue donde hubo mayor destrucción. Entonces, tomando en cuenta todas estas características, tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta, digamos, cuál es la periodicidad o la pseudo periodicidad, porque no es una periodicidad precisa, es una periodicidad aproximada de los eventos catastróficos en el país. Tenemos que hacer mucha planificación y, sobre todo, como les decía antes, no es solo un tema científico-técnico, un tema de sentido común y un tema de combatir las fuerzas económicas que hacen que sea más lógico hacer edificios altos en terrenos caros y tratar de hacer todo lo contrario, o digamos, donde hubo destrucción, que se planteó mucho en la vaguada del estado de La Guaira, de hacer parques donde había casas, hacer sitios de recreación y sitios eventuales de refugio, donde había casas para eventuales refugios, y bueno, tomar en cuenta todos esos elementos para poder hacer una planificación urbanística. No se trata solo del número de cabillas que debe tener una edificación, que eso lo sabe perfectamente cualquier ingeniero estructural. Lo sabe perfectamente, no, eso necesita tantas cabillas, el grosor de las columnas, ese problema es sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque ya existe todo un conocimiento acumulado en el área que hace que ya en los libros de texto diga qué es lo que hay que hacer. El problema complejo es superar las fuerzas sociales y las fuerzas económicas que hace que la gente ocupe lugares peligrosos, que hace que la gente, digamos, trate de hacer edificios altos porque es más rentable. Entonces tenemos que superar eso, y eso hay que hacerlo, como decías tú antes, con legislación. Claro, yo siento... Y con conciencia. Claro, pero con conciencia sobre todo de la población. Claro, pero yo siento que como hay intereses ahí, yo creo que la Asamblea Nacional se va a tener que poner a legislar para que, como decía el padre Bolívar, magistrado y magistrado, y también habla de los legisladores. Vamos a ir al tema jurídico. Yo creo que hay que poner orden y que sean pautas preestablecidas en una ley en estos estados donde se requiere, porque no es nada más el estado de La Guaira. Está la falla, oye, gracias Omar, falla del Pilar, tenemos a la falla de Boconó y tenemos la otra falla, la de San Sebastián. La de San Sebastián, que tenemos que legislar en función donde estén estas fallas urgentemente. ¿Para qué? Para que sobrevenga ya una política urbanística que todos se adecúen a todos. Yo cuando estoy hablando todos, el sistema urbanístico de estos municipios, de estos estados, todos tienen que adecuarse armónicamente en función de cuidar la vida. Yo creo que ahí es donde tiene que ir esto, y es por eso es que el referente es diferente. Bueno, primero que son los invitados. Estoy, de verdad que quiero agradecerle siempre su pertinencia, el doctor Víctor Teotisco, la gente de la Universidad Simón Bolívar, que siempre se dedican a estudiar, y hoy que estamos trabajando estos temas estratégicos, quiero saludar a Árbol, al profesor Edgar Martínez, enviarle un saludo desde aquí a las universidades de nuevo tipo,
que llevamos hoy bastante claridad meridiana en lo que son estos conocimientos. Vamos a ir a una pausa, profesor, ¿usted quería decir algo? No, podemos. Bueno, vamos a ir porque vamos a continuar con todos estos temas que tienen que ver la reconstrucción. Esta palabra tiene hoy una profundidad que lo estamos hablando. Muchas gracias, profesor. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Bueno, volvemos, que estamos trabajando este tema. Quiero agradecerle a todos los mensajes que nos llegan, por el debido respeto, la consideración de ustedes. Como me dicen aquí, usted tiene respeto por la audiencia, claro, porque es una de nuestras fórmulas de que emergió referente informativo, que próximamente vamos a cumplir 11 años. Hay una ley, que es la ley de responsabilidad ante nuestras usuarias y usuarios, y lo que decimos lo fundamentamos, tenemos lo que son los elementos de convicción, tenemos la evidencia, las pruebas, y nuestros invitados le dan toda una pincelada. Abrir una ventana diaria, como cuando yo empecé hace 11 años, Omar, ¿eh? Después se incorporó Wilder. Abrimos una ventana diaria y alternativa en la comunicación, en el cual tú siempre, no había dicho eso, Rivas, ¿eh? Tenía tiempo que no empezaba, abrimos una ventana, porque estamos aquí con el amor, con este Dios que nos ilumina siempre, que no, el Cristo del Madero, ¿vale? Emilio, con todo respeto, doctor, investigador, gracias, estamos activos. Ahí hay un video, podemos continuar, que ya una opinión. No, podemos ver el video. Vamos a ver ese video, vamos a ver. Hubo alrededor de 9.000 muertos y 3,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Actualmente el 80% de quienes quedaron sin hogar viven en refugios temporales. Cerca de 1 millón de casas quedaron destruidas o resultaron dañadas por los terremotos de 2015. 3 años después, la reconstrucción ha concluido en tan solo un 20% de los casos. El 60% está en proceso de construcción y este se está acelerando. Hemos ido hasta Sindupalchok, la zona más afectada por los temblores. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha capacitado a trabajadores locales para que construyan viviendas más baratas y resistentes a los terremotos. Las cosas más simples son a menudo las mejores. Este alambre de hierro no parece gran cosa, pero es un elemento clave para construir casas resistentes a los terremotos en áreas pobres rurales de Nepal. Este alambre galvanizado se coloca en ambas partes de cada lado del muro. Los alambres están conectados entre sí de tal forma que crean una especie de caja a su alrededor. Cuando se produce un terremoto, el edificio entero actúa como un objeto único, consolidado, y este cosido de metal evitará que la estructura colapse. La casa se moverá, pero volverá a su sitio. Pemba es maestro de obras y ha sido formado por el PNUD. Está colaborando en la reconstrucción de la casa de Dil, intentando ajustar costes y al mismo tiempo respetando los requisitos antisísmicos. El gobierno financia la reconstrucción de quienes solicitan construir su casa, pero los propietarios deben ajustarse a ciertos requisitos y supervisar el trabajo. Dil recibió el segundo paquete de ayudas durante nuestro rodaje. Después del terremoto, pedí prestado hierro corrugado y pedí a unos parientes que me ayudaran a construir este refugio temporal. He vivido aquí desde entonces. El año pasado recibí la primera entrega de la subvención para construir mi nueva casa. Esta vivienda forma parte de un proyecto financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, destinado a financiar casas para personas vulnerables. Los prototipos sirven además para mostrar las mejores técnicas de reconstrucción con costes reducidos. En este distrito se han construido 30 viviendas para demostrar la tecnología que debe emplearse. Los trabajadores locales se entrenan en ellas. En total hemos formado a 283 personas, de las cuales 61 son mujeres.
Una camioneta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recorre las zonas rurales para difundir técnicas de construcción más seguras y asesorar a los propietarios sobre los procedimientos administrativos a seguir, con el fin de que sus viviendas cumplan con la normativa en vigor. Dil y su hermano se han beneficiado de estos consejos. Ha sido muy útil saber más sobre estas técnicas porque estoy trabajando en la casa de mi hermano. La Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE destinó 14 millones de euros en ayuda de emergencia tras los terremotos. Europa se compromete ahora a seguir prestando su apoyo. La ayuda humanitaria normalmente cubre las necesidades urgentes nada más producirse una crisis. En este caso, la Oficina de Ayuda Humanitaria sigue financiando la reconstrucción 3 años después de los terremotos. ¿Por qué? El gobierno ha identificado cerca de 20.000 personas que no pueden asegurar la reconstrucción de sus casas por sí mismas, ya sea porque sufren de minusvalías o porque son muy mayores y estas personas necesitan ayuda. Por eso nos hemos quedado, vamos a ayudarles en la reconstrucción de sus casas. Si no lo hacemos, terminarán quedándose en refugios temporales en los que llevan viviendo ya 3 años y pasarán aún más tiempo allí o se endeudarán muchísimo para reconstruir sus casas. Así que básicamente esta situación sigue siendo una urgencia humanitaria. De este modo, Kil, que tiene 30 años y perdió la vista mientras soldaba hace 5 años, ha recibido asistencia para construir una vivienda especial que se adapte a sus necesidades. Nepal sigue luchando hoy en día por obtener financiación para acelerar el retraso en la reconstrucción. El gobierno estima que se necesitan 800 millones de euros más para ello. Mi casa es estupenda. Esto es importantísimo, profesor, y quiero agradecerle, Alejandro, mira, porque aquí nosotros no tenemos libreto ni nada por el estilo. Estamos hablando y pusimos ahorita un video, gracias a Omar Iwit de Nepal. ¿Ah? Pero así está todo el mundo hoy, adaptando con nuevas tecnologías, con lo artesanal, todo, de lo pequeño hasta lo cotidiano, estratégico para reconstruir después de 3 años. Eso está ahí en las redes sociales. Pero nuestra presidenta busca nada más y nada menos asesores japoneses. Primera, la urbanidad hoy, el concepto urbanístico de la Venezuela de hoy está técnicamente elevándose por otros, por lo que se llama en altas visiones de cómo consolidar ante toda esta falla que tenemos, que usted la dijo muy claramente. Tenemos que tener una política urbanística que se va a crear. Yo creo que hoy estamos en este momento ya viendo una Venezuela que en los tiempos se va a ir consolidando, profesor. Pero también felicitar, sin duda, a todo el andamiaje nacional que está haciendo un esfuerzo, los empresarios, también los académicos, todos, dándole vida a salir de esta coyuntura que va a tardar. Esto fue después de 3 años y todavía tienen 20.000 familias. Nosotros tenemos que en 2-3 años tratar de estabilizar esto, porque esto es para rato, esto no es que, porque nosotros tenemos que albergar, cuidar y también consolidar lo que dice nuestra Constitución, que es el tema de la vivienda. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Sí, bueno, claro, hay que utilizar técnicas de construcción sismo resistentes, eso, y también, como les decía antes, hacer edificios que no sean muy altos. Fíjense, si la cifra de fallecidos se está aproximando a 5.000, según el último reporte. Si todos los edificios hubiesen sido bajitos, de 3 pisos, hubiesen sido casas con techos livianos, esa cifra hubiese sido mucho menor. Claro. Entonces no es un tema que es más rentable hacer edificios altos, es un tema de número de fallecidos que tenemos que reducir para posibles futuros eventos. Entonces, fíjate que yo vi una foto de... Fíjate, aquí tenemos el parte que me lo mandó ahorita Omar. No, pero fíjate, aquí tenemos el parte. Quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez, que está comunicando 4.490 fallecidos, heridos 16.740, rescatados 6.462. Usted tiene toda la razón. Entonces se está aproximando a 5.000, pero yo vi unas fotos de unas viviendas bajitas de 3 pisos que sí colapsaron, como edificios de 3 pisos o algo así,
sí colapsaron, pero los volúmenes quedaron enteros. Es decir, colapsó, pero se quedó dentro. O sea, que la gente que estaba dentro se salvó. Entonces, hay que, en primer lugar, proteger las vidas. En segundo lugar, proteger las propiedades. Pero, en primer lugar, proteger las vidas. Entonces, hay muchísimas técnicas. Yo no las conozco, pues no soy especialista pero en fíjate, esa área. pero en ese hay material, muchísimas técnicas para hacer que los volúmenes... Pero fíjate, en esos materiales audiovisuales vemos con esa experiencia que hasta la Organización de Naciones Unidas, que los tenemos aquí. Fíjate lo que ha hecho el gobierno, sumar, así es que sumar, buscar. Eso es, yo creo que vamos por un camino perfecto, ¿de verdad? Sí, ellos están usando una técnica de construcción, yo no la conocía, pero lo normal son, digamos, que las columnas tengan cabillas, y lo digo por una razón. Yo bajé a Katia La Mar a ayudar a una señora a rescatar cosas de su edificio que había colapsado, pero no se salvó todo el mundo en el edificio porque colapsó. Pero una columna que estaba ahí, ese edificio fue construido como en el año 70 por ahí, o sí, algo así. Entonces una columna quedó como hacia afuera y yo le saqué una foto, no tenía cabillas. El concreto se quiebra, pero el metal se dobla, es dúctil. Entonces hay que utilizar metal, hay que utilizar cabillas, hay que utilizar esas mallas metálicas que vimos en el video para que haya menos posibilidad de que la estructura se rompa y el techo caiga sobre la gente, que es lo que pasó en muchos edificios altos, que las placas cayeron todas una sobre otra, en los edificios, sobre todo edificios digamos como de 10, 15 pisos, que hubo muchos que colapsaron en la zona de Macuto, Caraballeda, hasta Tanaguarena, entiendo, que hubo ese tipo de colapso. Entonces, pero no es solamente un tema de que la estructura resista, sino que la gente le dé tiempo de salir. Claro. Tener una escalera externa, por ejemplo, metálica, que la gente le dé tiempo de salir rápidamente. O sea, todos esos factores son importantes porque siempre habrá, como decía antes, una onda sísmica que afecte tu edificio. Fíjate, aquí me está siempre, aunque sea sismo resistente. Fíjate lo importante de haber creado la Comisión Presidencial Venezuela Renace. Doctora Delcy, fíjense los detalles. Por favor, plano general, por favor. Fíjate, los detalles, porque fíjate, aquí tengo ya activo el teléfono del Estado Miranda y va, fíjate, mira, de Anzoátegui también, mira, aquí estamos, mira, igualmente de Distrito Capital y por supuesto el Estado de La Guaira siempre no ha bajado, quiero agradecerle, el Distrito Capital, cómo se están evaluando ahorita daños subsiguientes que no, gracias a Dios, le pongo yo al usuario que mandó el mensaje y las usuarios y usuarios que han mandado varios mensajes toda esta mañana, que nos ponen que no hubo daños de vida, gracias a Dios, pero hay. Y por eso es que le digo, esto ahorita, y tenemos este programa especial hoy. Aquí hay medios de comunicación que lo que están es mandando, bueno, ese es el problema de ellos. Privados, por supuesto, privados. Hay uno por ahí, medio de una televisora privada. Pero en este caso nosotros vemos cómo se está haciendo todas las evaluaciones, que eso va a generar todo un informe. Esto ahorita es incalculable, calles por ahí, imaginémonos aquí de Katia, imaginémonos en el barrio La Silsa, por ahí nos mandan mensajes, no hubo, gracias a Dios, ahí te pongo gracias a Dios, de verdad, Miguel, no hubo daños de pérdidas humanas, pero tenemos la vía para subir al barrio resquebrajada. Haga un mensaje, por favor. Están aquí incorporados los cuerpos de policía y todo, pero queremos que la alcaldía también o el gobierno de Caracas, estos son los detalles sobrevenidos. Barrio La Silsa, doctora, esto hay que abordarlo urgente, ¿ves? Pero estos son los daños sobrevenidos. Y por eso es que le digo, aquí tenemos hoy, en este momento, una situación de atención. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Sí, yo me creo enganché que todo porque tema, tengo que felicitarlo. tengo que felicitarlo, de verdad, Emilio. Yo creo que todo el tema de lo que se ha hecho, digamos, como atención inmediata
del problema de los dos terremotos ha sido adecuado. Yo felicito al gobierno por las acciones que ha estado tomando. En efecto, los medios de comunicación privados y las redes sociales de gente un poco, digamos, ida. Quieren enfermar. Eso no hay que hacerle mucho caso, claro. Pero inclusive estaba viendo una noticia de cómo estaban organizando digamos, los cementerios con fosas individuales, no fosas comunes, debidamente identificados los fallecidos. Es decir, hay una organización que ha funcionado en la medida de la magnitud de la tragedia. Profesor, hay porque la magnitud... Déjame terminar. Sí, una pregunta. La dimensión de la tragedia fue tan grande que, digamos, mucha gente decía, no, es que no han llegado a mi edificio, pero es que fue muy grande y las respuestas, digamos, llegan a su tiempo. Pero hoy estamos hablando sobre todo de lo que hay que hacer en el futuro. Pero una preguntita que va, del año 99, la experiencia del estado de La Guaira, a hoy, ¿cómo se está abordando? Bueno... A pesar de que son eventos diferentes. Sí, son eventos diferentes. Yo creo discúlpeme que lo he interrumpido. Sí, yo creo que en el año 99 también hubo una respuesta muy intensa. Involucró, el comandante Chávez en ese momento involucró inmediatamente a la Fuerza Armada. No hubo necesidad de que vinieran militares de otros países. Simplemente con la Fuerza Armada se atendieron todos los casos adecuadamente, digamos, los que pudieron atenderse, en el sentido de que la naturaleza se cobró la vida de mucha gente en esa oportunidad también. Pero yo creo que me da la impresión de que este evento, aunque quizás la energía liberada por el terremoto fue mucho mayor y la destrucción visible es muy impactante, yo tengo la sensación de que la recuperación de La Guaira va a ser más rápido que la vez anterior. Porque en la vez anterior, digamos, hubo una ocupación de grandes zonas y de vías de comunicación digamos, por el lodo y las piedras que bajaron de la montaña. Y sacar todo eso costó mucho tiempo. En La Guaira, si tú vas a La Guaira, ahora, yo estuve dando un recorrido, hay zonas no afectadas, para nada. Es decir, hay zonas que están funcionando más o menos, quizás con grietas en las casas y tal, y zonas muy afectadas. Entonces, el esfuerzo tiene que concentrarse en esas zonas muy afectadas. Las vías de comunicación creo que se van a poder restaurar muy rápido en relación con el año 99. Tengo esa impresión. Entonces, yo creo que esa recuperación, que no va a ser quizás de meses, sino quizás de un par de años o 3 años, va a ser mucho más rápida que la vez anterior. Tengo esa sensación. Porque colapsaron edificios, digamos, los edificios colapsaron, pero en el sitio. Es como si ese edificio no existiera, ¿no? O no hubiese existido nunca. Entonces, lamentablemente con muchas pérdidas de vidas humanas y sobre todo con pérdidas materiales de propiedades de personas que perdieron su vivienda. Tengo esa impresión. La respuesta ha sido correcta y lo que me parece que hay que hacer mucha presión desde el punto de vista mediático y tratar de influir es en que se aproveche la oportunidad para, como comentabas antes, que haya imponer una legislación que priorice la vida humana sobre el beneficio económico, que esa es la base de una legislación para evitar en el futuro tantos fallecidos como hubo en esta oportunidad, y es una tragedia que ni de lejos es comparable, por ejemplo, en magnitud con la de Haití o la de Nepal, ¿no? Que hubo hace unos años. Entonces, yo creo que
es importante que se legisle para esas cosas. Por ejemplo, en las zonas donde están los cauces de los ríos, deberían ser como multipropósito, de a lo mejor zonas recreacionales, y que a la vez estén condicionadas como zonas de refugio para un eventual problema, pero no hacer edificios y mucho menos edificios altos en esas zonas donde están los cauces de los ríos. Sí, ahorita la tendencia... Evitar la autoconstrucción en esos cauces de los ríos, darle a la gente vivienda con misión vivienda. Y la tendencia de opinión pública yo creo que va hacia eso, al tema de la urbanidad, de cómo hay que ir hoy planificando a corto y mediano plazo. Yo creo que es importante, yo creo que también, haciendo las dos comparaciones, el sistema de protección civil inmediato abordó la situación, gracias a Dios, porque el sistema defensivo territorial de la Fuerza Armada, que corresponsablemente le da una participación activa. Lo que pasa es que yo creo que hay que felicitar también la ayuda internacional que llegó también a todas y todos. Yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque el tema es que en el año 99 no teníamos 1088 medidas coercitivas. Hoy tenemos 1088 medidas coercitivas que prácticamente está todo bloqueado, continúa todo bloqueado. Y es hoy esa gran reflexión, porque los medios privados lo que menos opinan es eso. Obvian totalmente. Por eso es que el periodista hoy tiene que adecuarse en la objetividad. Con medidas coercitivas unilaterales, bloqueado como hace un gobierno. Son las grandes preguntas ahora que nos hacemos nosotros a este medio de comunicación, pues que lo que menos obvian es eso. Y el esfuerzo que hacen todas y todos. Porque un médico, un profesional militar, igualmente un bombero, no de protección civil, estamos todos con la misma, hasta uno mismo, todas y todos, estamos imposibilitados de tener un salario como debe ser. ¿Ah? Entonces, ahí es donde están las grandes fórmulas de hacer comunicación. Invito a Conatel para que vuelva, otra vez le digo, a ver si hay un milagro por ahí, ¿verdad? Porque a veces uno tiene hasta una parte, pero son las instituciones que tienen que ir formulando y expediente en mano de lo que se está diciendo, porque lo que quieren es enfermar la mente a la gente. Vamos a ir a una pausa, profesor. Yo quiero venir con los balances. Como siempre, no se separen, estamos con Emilio Hernández, me disculpa que lo interrumpí varias veces. No, quería terminar la idea. No, pero son las preguntas que nos llegan. Sí, sí, sí. Porque fíjate, ahí está, nos hablan de las comparaciones 99 con 2026, y hay que aprovechar, profesor, porque si no, imagínate, programas como esto, olvídate, como me dicen aquí, no hay, bueno, pero aquí estamos dándole vida gracias a ese Dios del Madero y al profesor Emilio, que está estudiando como siempre y viene a compartir con nosotros. Vamos a irnos rapidito una pausa, no se separen. Bueno, y hoy en este último segmento quiero agradecerle a toda la audiencia, de verdad que han dado una visión con sus mensajes, una agregaduría. Vamos a irnos a ver un video para ir culminando este programa y nuestro invitado, el doctor Emilio, nos dé los balances de este programa. Vamos a ver ese video. Para atender las labores de reconstrucción en los 9 estados afectados, el gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Desastres, autorizó 26.053 millones de pesos, que serán destinados a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México presentó recientemente un programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la capital que contiene 45 acciones, entre las que se contempla la realización de 6 censos, mesas de diálogo con las aseguradoras, la implementación de un portal para que la ciudadanía pueda consultar lo que se está haciendo, entre otras. Lo cierto es que ya transcurrieron 4 meses de los sismos y cientos de personas continúan viviendo en las calles, bajo techos improvisados y sin ninguna posibilidad cercana de volver a tener una vivienda. Aún más, según la organización
Damnificados Unidos de la Ciudad de México, quienes viven en campamentos y albergues, denunciaron que hasta la fecha el 50% de los inmuebles dañados no cuenta con un dictamen del director responsable de la obra. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Agradezco muchísimo que esté con nosotros, toda una experta en reconstrucción post-desastre. Ella es Mary Comerio, investigadora del Departamento de Arquitectura en la Universidad de Berkeley, y bueno, ha participado en muchos países en procesos reales de reconstrucción. Qué placer, Mary, tenerte con nosotros. Bienvenida. Welcome, Mary. It's such a pleasure to have you with us. You've been working in IT, New Zealand, the United States, in places where they had terrible disasters, and you were part of the reconstruction. So what would you share with us? Please give us some advice, because as you know, we had 2 very hard earthquakes last September, and we have a lot of work to do. So please share with Mexicans some of your experience and advice. Well, first of all, thank you very much for having me. I'm very pleased to be here. I love Mexico City. So I'm always sorry to see that there's been damage and danger for its people, and that people have had losses. But what we can learn from other places is that it takes a lot of time to rebuild. There's always a tension between wanting to move very quickly and to be deliberate about it and to think about it. And so, you know, sometimes going fast isn't always the right answer, because you make mistakes. And people need to be consulted. The people in the communities who've been affected, they should have a voice in the way that things are being rebuilt. And to do that, it takes a little more time and a little more patience. A ver, there's something very important. 65% of the houses in Mexico are built by their own residents. And of course, they're not experts. So those houses are vulnerable. Part of the reconstruction, the main part of the reconstruction, this is what the government is impulsing, is actually that same thing again. They have the people making their own houses. What do you think about it? Fíjate, quiero agradecer el video, porque hemos visto también Nepal, hemos visto otro, pero pasó en México. México es un país sísmico de años, y no podía faltar que ahorita cerrando también América Latina, esta América Meridional, tiene bastante claridad en cuanto a la falla, todo esto. ¿Qué podemos hoy ir culminando con las apreciaciones suyas, apreciado doctor Emilio? Bueno, fíjate una cosa que dice la entrevistadora, ¿no? Lo que dijo la entrevistada me parece muy razonable. Es decir, no hay que sacrificar calidad por rapidez. Hay que hacer las cosas bien hechas. No porque haya una urgencia se van a hacer unas viviendas mal hechas. Hay que hacerlas bien. Por eso es que yo creo que hay que hacer una legislación urbana apropiada para que eso quede bien. Ahora, la entrevistadora dice que el 65% de las viviendas en México son autoconstruidas, es decir, son como lo que decimos aquí ranchos o, bueno, casas construidas por la gente, y ella atribuye poca calidad a esas construcciones. Y yo he estado meditando mucho sobre eso, y a mí no me lo parece. A mí tampoco. A mí no me lo parece, porque vamos a suponer que en efecto no hay un cálculo antisísmico en la construcción de un rancho, es decir, pero tú los ves con sus columnas y sus cabillas, y así como se podrían equivocar por defecto, es decir, ponerle menos cabillas de las que necesitan, como no hay conocimiento, se podrían equivocar por exceso. Yo creo que fue por exceso, profesor. Además, están ubicadas en zonas más rocosas y menos sedimentarias. Entonces, yo creo que muchas autoconstrucciones, además, están hechas por gente que ha participado, maestros de obras y obreros que han participado en la construcción de otros edificios en las zonas más formales. Entonces, mucha autoconstrucción en Venezuela es de buena calidad, de buena calidad antisísmica. Ahora, están ubicados en zonas donde hay problemas de servicios, no hay una planificación urbana para que le lleguen todos los servicios, eso sí puede ser.
pero la calidad antisísmica yo dudo que sea, digamos, una deducción básica estándar, decir que son malas. Yo creo que no. Eso no implica que no haya que hacer la evaluación técnica, como se está haciendo ahora, de todas las construcciones. Porque igualmente sucede que hay edificaciones donde la gente dice, no, vamos a hacerle un piso más. Deja ahí las cabillas, lo que llaman los mechones, déjalos ahí porque vamos a hacer un piso más. Y entonces, por la ambición, se le pone más peso a la estructura, más pisos y por lo tanto más peso de la que aguantarían las columnas y las bases. Entonces, sí puede suceder ese tipo de cosas también, pero no es automático decir que esas viviendas son de mala calidad. Hay que hacer la revisión y el estudio y si te pones a ver, resistieron bastante bien el terremoto y lo que se cayeron más fueron los edificios formalmente construidos con permiso de ingeniería municipal. Entonces fueron los que más se cayeron, por lo menos en el estado de La Guaira. Y vuelvo a excusarme, como la vez anterior, de no mencionar otros estados afectados, ¿no? Carabobo, Aragua, Yaracuy, Miranda. Es decir, Miranda. Pero la magnitud de la destrucción en el estado de La Guaira es considerable, realmente. Es considerable, mucho más que en Caracas. Que fueron las primeras noticias que salieron, eran solo de Caracas, las primeritas, pero luego empezaron a salir las noticias sobre La Guaira. Pero hay edificaciones colapsadas y dañadas en varios estados de Venezuela. Lo que sucede es que La Guaira ha sido afectada, el estado de La Guaira, no solamente, como hablamos antes, por los terremotos, el doblete sísmico del que estamos hablando, sino también por el tema de la, digamos, espantosa, descomunal vaguada y deslave que hubo en el 99. Entonces, es una zona propensa a catástrofes naturales. Y que además se sabe históricamente que se han repetido y que ha sido así. Entonces, es por eso que a veces fijamos la atención, más que todo, en el estado de La Guaira. Yo creo que hay que hacer todas las evaluaciones, continuar con todas las evaluaciones. Lo del semáforo amarillo, verde y rojo me parece estupendo, la simplicidad de ese esquema y que todo el mundo lo entiende. Yo creo que hay que continuar con eso, no solamente en la construcción formal, sino en la construcción informal. Y sobre todo en estos momentos, como se decía en el video de la reconstrucción de Japón por el terremoto y el tsunami que apareció en el video, atender cómo hicieron en Japón, no solamente la reconstrucción de lo que se dañó, digamos, y que se puede recuperar, sino la prevención, es decir, qué hay que hacer para que no en el futuro esos desastres no se cobren la vida de tantos compatriotas. Eso es lo principal, que es lo que hay que hacer. Hay que reconstruir. Bueno, lo principal, pensando futuro, hay que darle inmediatamente a las personas que están sin vivienda una solución temporal y después una solución definitiva, pero hay que evitar que estas cosas, hay que disminuir los riesgos y eso se hace con planificación antes de que ocurran los eventos. Entonces, eso es lo principal que debe estar abordando, digamos, algún grupo para la legislación, para crear una legislación que disminuya los riesgos a futuro, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que hacer. Fíjese, yo creo que a corto y mediano plazo, yo siento, como usted dice, que la legislación es importante, pero siento también que hay que ir ajustando hoy
el tipo, fíjate, y ahí yo quisiera detenerme porque tenemos un tiempo ahorita, gracias a Dios, se ha manejado como siempre el programa con los tiempos y los balances dan y tienen que dar para continuar y construir un balance como debe ser. Yo creo que hoy tenemos que asumir hasta el diseño en todo esto, como usted lo dijo, en todos estos estados que prácticamente han dado cifras negativas y más con las fallas que tenemos, yo creo que hay que tener ya un diseño preestablecido de las viviendas, igualmente de los sitios de hospitales, porque ahí es donde yo voy a agregar todo lo que tiene que ver la atención, es decir, todo un andamiaje hoy en planificación para que en esta urbanidad, por ejemplo en Caracas, lo que es la zona de San Bernardino, que es público y notorio, el Paraíso, igualmente el municipio de Chacao, los Palos Grandes, el municipio de Chacao, ahí tenemos que revisar si hay instalaciones médicas, todo lo que tiene que ver los servicios, hoy tenemos que empezar a rediseñar de una manera de emergencia lo que se va a hacer. Porque yo creo que hoy hay que aprovechar que tenemos, que Dios nos da esa visión con Delcy, que tenemos inclusive asesores internacionales, porque el señor Yamamoto está activo ahí. Yo creo que hoy es el momento con nuestros perfectos ingenieros, con nuestros urbanistas, igualmente con nuestros arquitectos, que tenemos bastante y quiero felicitarlos, toda esta gran operación que hay en verificar. Yo creo que hay que crear todo un rediseño donde sabemos que es público y notorio y técnicamente que hay unos terrenos que no dan para construir, sino tiene que haber un rediseño y preestablecérselo dentro de las normas y reglamentos que deben de tener todas las ingenierías municipales. Sí. Porque no es quitarle la potestad a nadie, porque tampoco es eso, pero sí crear todas unas condiciones para que se garantice la vida y todas las inversiones. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería, por eso es que civil, yo quería que tú cerraras con ese todo está resuelto. Bueno, no todo, pero buena parte está resuelto. Desde el punto de vista técnico, teórico, ya se sabe que los edificios tienen que tener para tener una norma antisísmica que resista sismos hasta determinado nivel de grado de destrucción, tienen que ser las columnas de tal manera. Existen mecanismos como juntas de dilatación, existen incluso mecanismos hidráulicos para que los edificios, esos son sistemas muy caros, pero que los usan en ciertas partes del mundo, sistemas donde el edificio se mueve para que no tenga torsión, se mueve. Existen muchas soluciones, y ya vimos soluciones semiartesanales como esas mallas metálicas que vimos ahí en el video de Nepal. Los sistemas de construcción tienen que ser livianos. Hubo un video malintencionado mostrando anime, pero es que el anime es un elemento, buscando paredes de anime. El anime es un elemento fundamental para hacer edificios térmicamente adecuados y además livianos. Lo que tiene que hacer las columnas con cabilla y cemento y concreto, pero digamos las paredes pueden ser hasta de drywall. O sea, eso no tiene el asunto es la estructura. Por eso es que fíjate, yo pongo el ejemplo de Nepal. Pues entonces, si yo pongo un ejemplo, de aquí empieza esta televisora, bueno, mira, eso va hasta una semana, porque eso es así, pues empiezan otra vez. No, eso se está viendo en otras partes del mundo. La tecnología de cómo se está adecuando las cosas hoy, después de un sismo, que hay 20.000 familias aún, después de 3 años, que están tratando de resolver. Ahora, el problema complejo no es el problema técnico, no es el problema de hacer estructuras antisísmicas, eso lo saben hacer los ingenieros, ya lo saben, y los especialistas en estructuras sismoresistentes lo saben hacer. El problema es social, legal, enfrentar intereses económicos, ese es el problema, porque hacen falta normas urbanísticas muy rígidas, que va a haber mucha influencia de factores económicos que van a querer impedir esas normas porque ganan menos dinero. Imagínate toda la oposición que ha tenido la Misión Vivienda, que le ha dado
5 millones de viviendas a los venezolanos. Y la gente se puso a sacarle fotos a 2 o 3 edificios, que el 2% solamente de los edificios que colapsaron eran de Misión Vivienda. La mayoría de los edificios que colapsaron eran de constructoras privadas comunes y corrientes. Entonces, yo creo que esas fuerzas que son mediáticas, esas fuerzas económicas, para tratar de maximizar la ganancia, la renta del capital en el área de la construcción, hay que contenerlas, esa fiera hay que contenerla. Claro. Hay que hacer una legislación que sea humana, que, digamos, disminuya la posibilidad de perder la vida, aunque, digamos, ante una catástrofe, siempre podrá haber una catástrofe aún mayor, o sea, un terremoto aún mayor, un deslave aún mayor. Digamos que no se prevé que suceda, pero teóricamente podría pasar. Entonces, tenemos que salvar vidas, tenemos que prevenir como hicieron los japoneses, es decir, ¿qué vamos a hacer ahora para que un evento en el futuro similar produzca menos daños y menos fallecidos? Eso fue lo que se plantearon ahí y salió en el video. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en el tema de reconstrucción. En conclusión, yo creo que ante todo esto que va a venir, que es la reconstrucción, es una normativa urbanística adecuada a un equilibrio para salvar la vida. Yo creo que ahí donde está... Eso, y esa normativa urbanística tiene que basarse en cosas muy sencillas. Claro. Edificios bajos, que le dé tiempo a la gente a salir. Porque va a decir, a lo mejor algún ingeniero vinculado con algún interés económico, decir, no, eso no hace falta. Se puede hacer uno alto, pero con unas columnas bien gordas. No. Siempre podrá haber el fenómeno de resonancia, es una frecuencia que va a tumbar algunos edificios y otros no, por la frecuencia, por la frecuencia del sismo. No hace falta que sea tan fuerte. Entonces, que le dé tiempo a la gente a salir. Edificio de 3 pisos, yo hablé al principio, cosas como Nueva Casarapa, cosas como las construcciones del Banco Obrero, que hay muchas construcciones de 3 pisos en Caracas, en esa época de los años 60, y 50, 60, y ahí están, y son que no tienen ascensor, o sea, que son soluciones, como se decía antes, soluciones habitacionales muy buenas, con bastante espacio en el medio, para que la gente pueda, digamos, en principio usarlo como estacionamiento, pero también ir a un lugar digamos, que se protejan, bajar por la escalera y ir a un lugar que se protejan de posibles colapsos de las edificaciones. Yo estuve varias veces ahorita en La Guaira, y bajando, después de Macuto, la bajada, hay unos 4 o 5 edificios de esos tipos, Ciudad Casarapa, no les pasó nada. Sí. O sea, sin irnos. Y los retos bajar, pero ahorita no se puede. Pero vean lo que estamos hablando con la claridad, porque yo ni fui a hacer trabajo sensacionalista, no. Lo estábamos atendiendo compatriotas y estuvimos ahí, todo el equipo referente informativo, y es verdad lo que tú dices, ahí están en la parte de la playa, pues hay 4 o 5. Y no es solo un tema de que la edificación sea sismo resistente, que es muy importante. Claro. Pero no es solo un tema de eso, es cuántos pisos debe tener un edificio para que a la gente le dé tiempo de salir. Claro. Bueno, ya. Saque esa cuenta. Ya se nos está Solamente saque esa tiempo, cuenta y haces una legislación que tenga ese límite de edificios en la zona sísmica. Ya, de verdad que quiero agradecerte, legislación, y queremos invitar nuevamente al doctor Emilio por un nuevo programa. Qué sorpresa, el tema lo tenemos ahí guardado. Tiene que ver con energía. Vamos a meternos en eso próximamente. Vamos a irnos de verdad por el día de hoy. Quiero agradecerle al doctor Emilio y a todas y todos que estamos conectados en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, referente informativo. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad.